¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Bunker. El día de hoy la verdad que estoy muy contento porque la firma china XH Data ha enviado de forma anticipada a un selecto grupo de youtubers e influencers su nuevo modelo, el D109. Dentro de este grupo está Radio Bunker y la verdad que eso me pone muy contento y sobre todo también me pone la verdad que un poquito ansioso de hacer este review porque es un modelo que todavía no ha salido al mercado y muy poquitas personas tienen en su poder. Así que esto yo se los quiero agradecer a ustedes, a los suscriptores, a ustedes que apoyan los videos con su visualización, con su like, compartiendo el video. Así que muchísimas gracias. Esto se lo debo a ustedes, ya que las firmas empiezan a tener a Radio Bunker dentro del radar para enviarle sobre todo sus nuevos lanzamientos. Muchachos, muchas gracias. Bien, no perdamos tiempo. XH Data D-109. El nuevo modelo que podríamos decir de entrada de gama está ahí un poquito más arriba de lo que digamos es una entrada de gama alta. Es el nuevo modelo de XH Data de esta firma que se va a presentar este año 2023. Como podemos ver, es un pequeño receptor de radio que cubre las bandas de FM comercial, onda super baja, ¿no? Low wave, onda media, onda corta, y incorpora también dos características súper interesantes y podríamos decir que acorde a los tiempos que van, que es que tiene reproductor de MP3, ya vamos a ver que tiene para un lector de tarjetas SD, del tipo SD, y también tiene funciones de Bluetooth, es decir, que vamos a poder utilizar esta radio como un altavoz Bluetooth y conectar nuestro móvil, y también lo vamos a poder utilizar como manos libres. Vamos a poder también realizar llamadas. La verdad que está súper completa. Me gusta que hayan dado un pequeño, digamos, una vuelta ahí de tuerca para llevar los receptores económicos globales, como se suelen llamar estos receptores, estas radios, al siglo, digamos, XXI, al 2023, incorporando funciones de Bluetooth y MP3, ¿no? Para cuando la propagación no ayuda. Como vemos, la caja por afuera es pequeñita, ya nos empieza a dar algunas características, la verdad. Creo que lo más importante se ve aquí, que es FM estéreo, onda media, onda corta, onda muy baja, hecho en China, no hay muchos más datos. Bueno, ahí ya empieza hace nota de que tiene XBAS, una función de refuerzos de grave, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y también aquí por este otro lado es como les decía, que tiene un lector de tarjetas TF. Sí, en China siguen llamando TF, tarjetas TF, cuando aquí le llamamos tarjetas SD. Y Bluetooth, que es lo que les contaba. También por supuesto tiene un display retroalimentado y alarma. La verdad que la cajita por fuera muy escueta, está bien. Vamos a abrirlo y aquí es ya donde empieza la magia. Aquí está la radio que viene empaquetada en esta bolsita de burbujas. Ya vamos a verla. No se pongan ansiosos. Les digo, esta es la segunda vez que estoy abriendo la caja. La he recibido hoy y me estoy desayunando con ustedes de esta radio. Vemos que tiene un cable USB-C. Bien, perfecto. Muy bien. Es interesante, es bueno tener cables USB-C. Como les digo, está todo como adaptado a los nuevos tiempos, con tecnología un poquito más moderna, que eso está interesante, porque siempre las radios venían con conectores viejos o sin tecnología Bluetooth. Acá vemos el manual del tipo, podríamos decir, acordeón, este manual, y vemos que viene, déjenme ver el idioma. Por lo que estuve ya leyendo un poquitito, es solamente inglés, ¿sí? Es inglés, está escrito en un inglés. Y por lo poco que he estado leyendo, me parece más o menos bien traducido. Así que bueno, ¿algo más en la cajita? No, nada más. Venga, vamos a la radio. Vamos a la radio, que es lo que nos importa. Sacamos eso, doble folio, y aquí está. ¡Tatán! D109, la nueva radio receptor modelo 2023 de XH Data. Vemos que
llama la atención, el peso se siente bien en mano, los plásticos se ven bien terminados, viene con unas gomitas. La verdad que la primera impresión que da en mano da una sensación un poquito mayor para el precio que tiene. Recordemos que esta radio, si bien no está todavía muy definido el precio, va a rondar los 30 y algo de euros, 30-35 euros aproximadamente. Y en la mano da una sensación de tener una calidad percibida un poquito más alta, ¿no? Si la comparamos, por ejemplo, con la RTX, que la B115, que más o menos sería la competencia. Por la parte de arriba vemos que tenemos una antena telescópica que pivoteante, perfecto, y de largo tendrá unos 20, 40, sí, unos 60 centímetros. No es muy larga, ok. Podría ser un poquito más larga. Por el lado derecho vemos que tenemos el dial de sintonía, el volumen, potenciómetro de volumen y la toma de 5 voltios para conectar ahí el cargador. En la parte de atrás tenemos acá también típicos de las radiecitos estas portátiles, nos dan las bandas en las que puede trabajar. Vemos que puede trabajar en FM de 64 a 108 MHz, perfecto, es global, cubre también, creo que en Rusia utilizan a partir de 64 MHz, lo cual está interesante. Tiene, lo que sería onda media de 522 a 1620 kHz. Onda baja, onda muy corta, onda muy larga, long wave, de 153 kHz hasta 513 kHz en paso de 9 kHz, y la onda media la tiene en paso de 9 y 10 kHz, perfecto, y onda corta de 1711 kHz a 30.000 kHz en pasos de 5 kHz. O sea, esta radio, como les digo, es AM, FM. No tiene banda lateral, por el precio está correcto, pero cubre en onda corta. Vamos a poder escuchar prácticamente toda la onda corta, las estaciones de AM, y por qué no también algún radioaficionado que transmita en AM, sobre todo en banda de 40 u 80 metros suelen escucharse algunos. Viene con una batería, una 18650 y 1000 mAh. Ese es el consumo para la entrada. La batería es ya vamos a ver la batería, creo que es una 18650, debería ser de al menos 2000 mAh, pero nos avisa que es del tipo 18650 y la entrada a 5 volt con un consumo de 1 ampere. Hablando de batería, vemos acá que ya viene el lugar donde poder ver la batería, y sí, vemos que es una 18650 de 2000 mAh, como les decía, de marca propia, de XH Data, al menos tiene una fundita de ese tipo, y acá una cintita de protección para que no haga contacto. Vamos a removerla, perfecto, así ya hizo un ruidito. Significa que ya está activa. No la voy a mostrar todavía. No, mentira, ya la muestro. Por el lado izquierdo tenemos perfecto conector de antena externo. Buenísimo poder tener esto. La verdad que para mejorar la recepción, sobre todo en onda corta, vamos a poder poner antenas externas en esta fichita. Y por supuesto también otra cosa súper útil es tener conexión para auriculares externos, tanto para FM o AM. Siempre se disfruta mejor con auriculares, que el altavoz interno por ahí suele ser un poquito más escueto. Por la parte de abajo vemos también, que acá trae lo que les comentaba, lo que les adelantaba, donde vamos a poner la tarjeta de memoria para Bluetooth y un botón de reset que con una agujita, con algo podemos pinchar si la radio por ahí se tararea un poco, queda trabada. La parte frontal, vemos que tenemos el display, las teclas son de plástico, se sienten bien, la verdad que se sienten bien, no tienen juego, la radio no hace juego, o sea, se siente firme, no se siente ningún tipo de ruido de que algo está suelto, perfecto. Y aquí en la parte delantera también vemos ahí que tenemos un altavoz que la verdad no se ve se ve pequeñito, la verdad pequeñito, pero por el rango de precio
me parece que está correcto. No creo que tenga el sistema de audio que tenía en la B115, que era la verdad impresionante. Yo creo que acá vamos a tener otro tipo de audio, pero habrá que probar. Tenemos también una botonera donde, bueno, básicamente es muy similar a lo que es la botonera de las 808, de la otra XH Data, y la verdad que se ve todo muy claro, botón de encendido, escáner, tiempos, alarmas, tenemos dos tipos de alarmas, funciones de sleep, onda corta para ir cambiando las bandas, para ir también cambiando, si queremos cambiar el paso de onda media, lo hacemos con la radio en apagada, lo podemos pasar de 9 u 8 kHz, igual que el horario lo podemos poner en 12 horas o 24 horas y también cambiar la FM de donde queremos que comience. Yo le voy a poner que comience de 64 MHz. Tal vez escucho algo en alguna otra banda. A ver si escucho algo en banda de 4 metros, ahí por alrededor de los 70 MHz, que acá es de radioaficionados. Por lo demás, la verdad que se ve espectacular la radiecito. Vuelvo a insistir, me parece, se siente muy muy bien en mano y no hace nada de ruido. Tiene acá esta cintita para poder llevarlo, que es lo que está haciendo ruido, pero miren, no hace nada de ruido. Muy bien, vamos a encenderla y a ver qué tal nos va. Bien amigos, ahí ya configuré la hora, tengo ahí una alarma, vamos a darle encendido a esta pequeña radiecito y vamos a ver un poquito lo que es la pantalla y la función. En las teclas, la verdad, muy sencillo, muy rápido. Tecla de encendido, apagado, FM, onda corta, onda larga, onda corta, onda media, onda larga, FM. Está todo ubicado acá, perfecto. Algo interesante que hay que ver esto, tiene la función de elegir el ancho de banda. Si estamos, por ejemplo, en AM, bueno, ahí está, podemos elegir el ancho de banda, lo cual es interesante. No sé si dispone de algún tipo de DSP, pero yo creo que no. Pero bueno, eso ya lo voy a revisar cuando haga las pruebas de recepción. Como les decía, FM, onda media, onda corta. Podemos, por supuesto, elegir la luz, un bloqueo. También podemos elegir lo que diga el display, si queremos que diga la temperatura, la señal. Tenemos una función para escanear, una función para grabar memoria, dos alarmas, alarma A, alarma B, control de tiempo y función de que se apague cuando nos vayamos a dormir. Por supuesto, abajo también tenemos un tecladito para gestionar las memorias y el ingreso de frecuencia. Algo que no encontré por ningún lado es el tema, esta tecla para qué sirve. No sé, apaga la radio, pero no sé si es STB de standby, pero ahí se volvió a prender. Es como que la resetea, no sé. La verdad no estoy... lo busqué en el manual todo, pero no pude encontrar para qué sirve esta tecla. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Y acá también tenemos lo que son los controles de Bluetooth. Algo que estoy notando es que se le nota mucho la grasitud de las manos en el plástico. Detalle, a medida que lo está usando, les queda bastante marcada la grasitud como comentario. Algo que les dije también, el FM por supuesto es estéreo, ¿no? Algo que siempre me preguntan sobre las radiecitos, y sí, es FM estéreo. Las pruebas de recepción no las voy a hacer ahora, las vamos a hacer más adelante, pero quiero probar algo. Probemos a ver qué tal se conecta a Bluetooth. Como ustedes saben, bueno, tengo acá el guerrero, parece que viene de Ucrania este teléfono, ya lo conocen de varios videos. Para acceder a Bluetooth hay que dejar presionado ahí y cuando comienza eso significa que está disponible para vincular. Bien, bueno, ya estaba conectado, lo voy a conectar nuevamente y ahí me dice ya que el dispositivo está sincronizado, conectado al Bluetooth de la XH Data de la D109. Pongamos algún video, pongamos el de Radreclam, a ver que no tengamos, espero que no me aparezca publicidad no creo. Vamos a ver qué tal el audio. Una nueva aplicación. Perfecto. En la tienda Play de Android. Sin ningún problema. Volumen multimedia. Nos va indicando. El audio está saliendo por acá. De
esa aplicación, pero no por el móvil. Hicimos una encuesta y fíjense ustedes que también en el Bluetooth indica cuánto queda de batería, ¿no? Indica en el símbolo de Bluetooth cuánto nos queda de batería, como si fuera un auricular o un altavoz externo. La verdad que es súper fácil de usar el menú, me lo leí en 2 patadas a lo que es el manual, nada del otro mundo, todo ahí con algunos tips. La verdad que no, ninguna dificultad, está todo realmente bien explicadito. Y sencillo de operar, creo que nadie va a tener problema. Sí quería mostrarles acá algo interesante que es las especificaciones de la radio, para que ustedes tengan un poco ahí de la sensibilidad de los receptores. Tenemos que hacer un videito de esto, les prometo hacer un videito de cómo medir la sensibilidad. Me sale en inglés sensitivity. Y también acá abajo tenemos, miren ustedes la cantidad de memorias que hay en FM100, en onda larga 100, en onda media 100 y en onda corta 300. Potencia de salida de audio 2 watts. La verdad que no está para nada mal. Bien amigos, una review no está completa si uno no hace digamos, le mete cuchillo al dispositivo. Vamos a ver las entrañas de este XH-Data D109. Para eso vamos a apagarlo, vamos a retirar su batería de litio. Importante, recuerden que estas baterías suelen ser un poquito peligrosas. Vamos a dejar por ahí. Y bien, por lo que se ve son tornillos Phillips. Vamos a retirar todos los tornillos que aparentemente son 3 con el de la antena, pero no sé si hay que sacar el de la antena y ver qué tal es. Este está apretado. Este me lo han puesto para que no la abra. Este tornillo lo pusieron. Le vamos a poner ese tornillo para que Iván no abra la radio. Voy a tener que buscar otro. Bien, llegó la caballería. Este es un poquito más gordo. Ahora sí te creo. Ahora sí, con este tengo mejor grip y listo. Ya con eso debería poder desensamblar la nueva. Ah, acá hay otro escondidito en el porta batería, que una vez removido, vamos a ponerlo acá, deberíamos ya estar en condiciones. Resiste golpes, ¿estamos ya en condiciones? ¿O no estamos en condiciones? A ver si... Ah, ¿vieron? Me habían escondido uno ahí. Ahora sí. Me habían escondido ese tornillo. Esto es chinito. Ahora sí. Ahora sí te creo. Está apretadito, ¿eh? Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Por si las dudas voy a sacar la antena. Por si las dudas, que todavía siento que algo se está agarrando. Ahí va queriendo. Te digo, está bien armadita, ¿eh? No es tan fácil desarmarla. Tampoco le quiero hacer fuerza, no la vamos a romper. Bien. Perfecto. No sé si estas pegatinas me están frenando un poco. Bien. Ok. Voy a darle un poquito más a los tornillos, pero ya está patinando.
Ahí estuvo. Perfecto. Ahora sí. Ya quedó separada la de 109. Permítanme. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos los dos pedazos. Esta es la parte de atrás, donde ahí va la batería. Y vemos, bueno, aparentemente lo que es la parte de potencia. Y acá estoy un poco perdido. Porque, tenemos como una parte de ref. Porque tenemos la parte de volumen. No, la parte... No. Esto está por otro lado. Esto está por otro lado. Ok. Tenemos ahí lo que sería es la parte de potencia y de selección de antena. Acá, como ven ustedes, hay una conexión. Miren qué bueno que está todo indicado ahí. ¿Qué significa cada una? Mute Power, HPIN, SWRF. Mira, interesante, ¿no? Podríamos poner tal vez un cargador, podríamos ponerle FM, podríamos ponerle tal vez un amplificadorcito. Está fácil, ¿eh? Viene la antena, acá se conecta la antena. Perfecto. Y aquí lo que es la parte delantera, donde están todas, digamos, las cosas, vemos, qué buena calidad. Se ve bien armadita. Se ve bien armadita. Fíjense ustedes, lo primero que llama la atención es el altavoz. Está todo en una caja blindada. Yo les dije que tenía muy buen altavoz. La verdad, sí. La verdad que sí, porque se escucha muy bien. La verdad que se escucha muy bien, sin ningún problema. Porque el altavoz está en una cajita. Acá vemos la antenita, la típica antena de ferrite. Pequeña, pero bien. Para que sepan, la antena de ferrite está acá, para dejar libre esta parte. La antena de ferrite ahí. El altavoz en su cajita y todo lo demás sellado. Muy bien. Muy bien aquí. Todo sellado. La parte de RF está sellada. Está blindada. Me llama la atención. La verdad, muy bueno. Qué pena que no permita ver nada. Vemos, se alcanzan a ver dos pequeños chips y algún montaje superficial. Si se ven ahí hubo alguna intervención manual. Y ahí hay un chip que no alcanzo a ver de qué es. Y otro chip que va conectado a la tarjeta de memoria. Ok, y lástima que la parte de RF no se alcanza a ver. Lamentablemente, pero bueno, la verdad no me puedo quejar. Está muy bien construida, ¿eh? La verdad que muy bien construida esta radiecito para el precio que tiene. Me llama la atención. Bueno, en onda larga no he tenido tanta suerte. Difícil encontrar alguna estación, sobre todo utilizando, por supuesto, estaba utilizando la antena de ferrite interno. Me voy a quedar, me parece, con las ganas. A pesar de que es de noche, permítame cambiar la orientación, eso suele suceder. Aprieto el botón de scan, pero no hubo chances en onda larga. No hemos tenido recepción, al menos aquí, de ninguna estación. Excelente la recepción. Estoy acá dentro de casa, es de noche, estoy escuchando ahí una radio española. Está fútbol. Ojo, jugada peligrosa porque está muy cerca del lateral del área, ¿eh? Pues la falta que puede entrañar peligro a favor del Real Madrid. Ahí está colocando la pelota Luka Modric. Muy bueno el audio. Es de noche, estoy dentro de casa, acá me acerqué a la ventana nomás. A sus jugadores, 8 dentro del área pequeña. Y la verdad, lo que es onda media, recordemos que está utilizando la antena de ferrite interna sin ningún problema, ¿eh? Yo estoy en Alemania y esto está llegando desde España.
¡Uy, gol! Gol del Real. Ok, gol del Real. Ahí lo tienen. ¿Quién lo hizo? Bien, seguimos con Onda Media y esta vez una emisora también que está con el partido del Real Madrid, pero en inglés. Had shot Rotherham into a 2-0. Did you see Sunderland coming back to equalise now? Well, they may change, haven't they? It's can Rotherham hold on? You know, as the minutes start to run down. It's a great cross from Luke O'Neill. Hace como un vaivén. Pinpoint. Joe Gelhardt, not the tallest of players, right onto his head. Ahí parece que se fue. Parece que queda bien sintonizada ahí. Muy bueno el audio, ¿eh? Muy bueno el audio en Onda Media. Quería probar el filtro de lo que es el ancho de banda. Ok, funciona. Talking of equalised against 10-man Torquay, it's 2-2 now in that National League side. And Woking are down to 10 men as well. They're ahead against Bromley. Funciona, ¿eh? Reed Crown has been given his marching orders. And now Dorking lead Torquay by 3 goals to 2. So Funciona. Se puede elegir el ancho de banda. Por supuesto, mientras más grande, más agudo y rico el audio. Mientras más angosto, más comprimido se escucha. Pero bueno, puede ser válido para evitar interferencias. Ok, acá banda de 41 metros, ¿será esta? Si no me equivoco. Estaciones chinas llegando muy fuertes de noche. Recuerden que de noche la propagación para las estaciones de onda corta es mejor por debajo de 10 MHz. Y la verdad que se escucha, bueno, estaciones chinas siempre llegando muy fuerte. Por supuesto estoy utilizando la antena que trae la radio, nada de antenas externas. A ver si sigo. Ahí ya me voy a la parte de aficionados. Sí, siguen ahí algunas estaciones. A ver, FT8, si escuchamos FT8. Sí. Por supuesto, escuchamos FT8. A ver. A ver si acá escucho algo en alguna otra banda. Sí, hay algo en banda de 49 metros. Sí, bueno, ahora voy a salir afuera. A ver si mejora un poco.
A pesar de la antena corta que tiene, muy cortita, 60 centímetros nomás. El receptor, la verdad que se escucha bien. Habría que probarlo con antena externa. Ya voy a hacer algún otro video con antena externa. Si pasamos a la FM, la verdad que el sonido que tiene es muy bueno. No es muy alto, realmente no es muy alto el sonido que tiene. He sintonizado una radio FM comercial que están hablando por tema de copyright. Recuerden que estoy en Alemania. Pero el audio que tiene es muy bueno, muy bueno. Realmente eso de los graves se alcanza a percibir. Habe ich mit Erstaunen gelesen. Also wir haben mehrfach berichtet über Lithium im Rheintal aus Geothermiewasser, dass man da gewinnen kann. Wir haben aber auch Lagerstätten. Sí, sin ningún problema. La verdad que el audio muy bueno. No me lo esperaba del altavoz tan pequeño. Muy bueno el audio. La verdad, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Da wollten sie mir einfach nichts geben. Ja, okay. Und der hat aber dann gesagt, den pumpen wir jetzt voll. Muy bueno. Me encanta el audio que tiene. Por supuesto, cuando la fuente es de buena calidad. En Bluetooth también, muy buen audio. En FM, muy buen audio. Y bueno, quedaría probar en tarjeta MP3, pero que va. Muy bueno el altavoz. Les diría igual o hasta mejor que la B115. Tal vez un poquito menos que la B115. Creo que la B115 era más fuerte. Este no es tan fuerte el audio, no es tan alto, pero en ningún momento distorsiona, nada por el estilo. Totalitären Systems zweifellos kommen sahen. Anjushka machte eine Bewegung, als wolle er auffahren. Eva kam ihm zuvor. Perfecto. Sí, no, muy bueno el audio. La verdad que ya voy a seguir haciendo más pruebas y voy a seguir subiendo videos, shorts. Pero el audio, la calidad, cuando la fuente es buena, FM, Bluetooth o tarjeta, muy bueno. Bien, amigos, espero que les haya gustado la review. La verdad que hemos hecho de todo, lo he hecho, digamos, más que una review, fue un punto de contacto. Falta hacer más pruebas de recepción, falta también ahí, las voy a ir subiendo en el canal a medida que pasen los días, haciendo más pruebas de recepción. Les recuerdo, la radio la recibí hoy. Me gusta, no puedo, por el tiempo que la he tenido, sinceramente no puedo decir los pros y los contras, sí puedo decir lo que me gustó. Que es el audio, buenísimo el audio, realmente la caja esa que les mostré hace su efecto, el audio es gordo, es lleno, muy bueno. Me gustó también el menú, fácil de utilizar, me gustó la calidad de construcción, tanto exterior como interior, muy buena para la gama de precio. Me gustó que tenga para tarjetas reproducción MP3 por tarjetas, eso está piola. Me gustó también el hecho de que tenga Bluetooth, que era algo que incluso en alguna otra review alguien me había preguntado por qué no venían con Bluetooth. La verdad que eso me gustó mucho. Como punto negativo, así como necesito más tiempo para encontrar más puntos negativos, pero el volumen, si bien la calidad de sonido es muy buena, el volumen me pareció un poquito demasiado justo. Me gustaría tal vez un poquito que suene un poco más fuerte. Ojo, no distorsione en ningún momento, pero como punto ahí flaco, como una primera entrada, el volumen me gustaría que fuese tal vez un poquito más alto. Pero sé que deterioraría la calidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que la B115 se escucha más fuerte. Y en calidad de audio están ambas dos muy juntos, pero bueno, gana esta por supuesto por el agregado de Bluetooth y que el precio, si bien todavía no está muy definido, está prácticamente igual. Creo que va a rondar alrededor de los 30 y algo de euros, lo cual me parece perfecto el precio. Así que bueno, amigos, ya voy a estar subiendo más videos. Espero que les haya gustado esta review. Cualquier cosita los leo en los comentarios. Pruebas que quieren que ya vamos a hacer comparaciones. Bueno, vamos a estar haciendo un montón de cosas con esta radio. Esto fue recién una primera review detallada, pero solamente la primera.
No olviden suscribirse, darle like, compartir, eso ayuda mucho al canal. Chao, chao.